reciclables, tiene que ver con el consumo adecuado y evidentemente con una producción sustentable. Entonces ya se maneja de manera integral. Además, lo que vivimos también constantemente, incrementos en el costo de las materias primas, ¿verdad? Vemos el impacto que hemos tenido actualmente con la variación, ¿verdad?, del tipo de cambio. Entonces, realmente eso se vuelve una amenaza. Además, si nosotros consideramos la incertidumbre que hay en temas tanto económicos como políticos, entonces cuando analizamos, vemos este panorama, quizás lo podamos ver como está en la lámina, un poco gris, ¿no? Pero como decía Galileo, sin embargo, la industria de envases y embalajes se mueve. Y esto, pues lo vemos reflejado en los resultados, por ejemplo, de la producción. La producción medida en toneladas nos lleva precisamente a conocer estas cifras. En México, en el año 2015 se produjeron 10.8 millones de toneladas de envases. Evidentemente, aquí vemos que el que más pesa, pues, es el vidrio, ¿verdad? Entonces, esto es para darnos una idea, para medirlo en toneladas. Y esto fue un incremento del 5.1% con respecto al 2014. Pero vean cómo el crecimiento ha sido sostenido. Estamos hablando de crecimientos en promedio de un 4.5%. Cabe destacar que la industria de envase y embalaje crece al doble de lo que crece la economía mexicana. ¿Sí? En 2015 la economía creció 2.5%. La industria de envases creció 5.1%. Este año esperamos que la industria crezca, pues, alrededor de un 4.5%. Y bueno, la economía, pues, va a tasas del 2% para este año. Si lo vemos aquí, ¿verdad?, un poco ya más segmentado, tenemos que de esas 10.8 millones de toneladas, el vidrio representa el 38%, evidentemente, es el material más pesado, seguido de papel y cartón, plástico, madera y metal. Pero si lo analizamos desde el punto de vista del valor de las ventas, el valor del mercado, aquí ya cambia el panorama, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos hablando de un mercado que tiene un valor de alrededor de 13 mil millones de dólares. Y de estos, el papel y cartón representa el 32.7%. Y que la mayoría, ¿verdad? Y estamos hablando de esa mayoría es 90%, 93% es cartón corrugado, cajas de cartón corrugado. ¿Sí? Lo cual, bueno, pues significa que actualmente, pues, el cartón corrugado, pues, es el material más utilizado para el desplazamiento de mercancías. ¿Sí? Seguido del plástico con un 29.3%. Esto ya suena un poquito más enfocado a lo que nosotros vemos en el mercado. El crecimiento, les digo, en el tema de envases y embalajes de plástico, ¿verdad?, es muy importante. Pero le sigue el vidrio con un 19.5%. Esto, pues, también suena lógico, porque, bueno, pues el año pasado, 2015, pues, si hablamos de un segmento en particular, por ejemplo, el de la cerveza, pues en México tuvo crecimientos de 8%, ¿verdad? Entonces vean cómo va cambiando el enfoque. Y además vemos que hay alimentos, hay bebidas que se siguen envasando en vidrio. Vemos productos de perfumería, cosméticos, ¿verdad? Ahora con toda esta tendencia que nosotros hemos venido observando, el regreso a lo vintage, ¿verdad? Pues aquí el vidrio juega un papel importante. El metal también juega un papel interesante. Tiene el 18% del mercado de envases y embalajes. Y vean cómo también, si nosotros analizamos cuál ha sido el comportamiento de los diferentes productos envasados tradicionalmente, por ejemplo, en metal. Y si yo les digo algún producto, por ejemplo, el atún, si pensamos en atún, pensamos en atún en lata. Sin embargo, también hay atún en bolsas de plástico, en pouches, ¿verdad? Si hablamos, por ejemplo, de frijoles, si hablamos, por ejemplo, de sopas,
Ajá, hay este mercado, ¿verdad? Lo está atendiendo. Ojo, es importante destacar que el mejor material de envase es el que se adecua a los requerimientos de protección, ¿verdad? Requerimientos para contener adecuadamente y para presentar adecuadamente tu producto. ¿Por qué? Pues porque podemos encontrar, no, sabes que a mí me ha resultado mejor el plástico, no, a mí mejor el vidrio, o que hacia dónde lo estás dirigiendo. Acuérdense qué producto se está desarrollando y cómo lo quiere presentado el consumidor. ¿Sí? O sea, pasamos de esta parte de vender lo que se produce a producir lo vendible. Y el que marca la pauta es el consumidor. Como decían, este siglo le pertenece al consumidor. Entonces vean aquí este panorama en cuanto a la segmentación de mercado de envase y embalaje, y cabe destacar también que estos porcentajes coinciden a nivel mundial con los datos que tiene la World Packaging Organization. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de tendencias, y lo decía alguna vez hace un par de años AC Nielsen cuando hizo un estudio de análisis del consumidor, pues aquí cabe destacar, ¿verdad? Y es muy importante observar que las tendencias del comportamiento de los consumidores coinciden cada vez más en el entorno global. ¿Sí? O sea, estamos hablando de un consumidor más analítico, un consumidor más exigente, un consumidor más selectivo, ¿verdad? El consumidor actual es intolerante al mal servicio. El consumidor actual, ¿verdad? Puede que el envase llame su atención en menos de 5 segundos. Si prueba el producto, ¿verdad? Tiene cierta garantía de su preferencia. Cierta garantía. ¿Por qué? Porque la vez siguiente que vaya al autoservicio y encuentre un producto similar al que está buscando, con un envase atractivo, lo va a voltear a ver. ¿Sí? No hay, actualmente para el consumidor no hay lealtad a las marcas. Entonces tenemos que ir pensando con todo ese tema de qué es lo que quiere el consumidor.